Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes. La temperatura de la Tierra aumenta. El nivel de los mares sube. Mayor frecuencia de incendios. Patrones migratorios que cambian. Riesgo de desertificación. Huellas de un cambio que podría estar sucediendo demasiado rápido. Asistimos a un cambio mundial. Es una realidad inequívoca que tiene su origen en la actividad del hombre. Es the effect that human beings have on the atmosphere. Un problema cuyas consecuencias no sabemos predecir. Derivado sobre todo de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos quemando tantos combustibles fósiles. Es una situación grave sobre todo para la humanidad. Something very significant is happening to the planet. What can we do now to avoid the impact of climate change? Es el precio que tenemos que pagar por el nivel de vida y la demografía que hemos alcanzado en el planeta. Las soluciones existen. Aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero hemos de actuar ahora. Hoy. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU lo confirma. El cambio climático es una realidad. Más de 2.500 científicos de todo el mundo están de acuerdo en que las consecuencias son ya evidentes. Vivimos en un mundo más caliente en casi 1 grado. El cambio existe y es humano. Esto lo hemos creado nosotros. Que no le quede duda a nadie. No es posible entender lo que está pasando si no hacemos intervenir al hombre. Es el hombre quien lo ha creado y, por tanto, es el hombre quien lo tiene que modificar. Nunca en la historia, desde que hay hombres en la Tierra, ha habido cambios tan profundos. Ha aparecido una especie, que es la especie humana, que es capaz de modificar las condiciones climáticas en nuestro planeta, y eso es algo que no había ocurrido durante los 4.500 millones de años de recorrido del planeta Tierra. Estamos tocando algo de una escala muy superior a la capacidad de comprensión humana, que es el movimiento de todo el planeta. Hay unos efectos de incertidumbre que todavía hacen que la acción sea más necesaria. Las previsiones afirman que en décadas gran parte de los glaciares podría desaparecer. Se estima que para 2050 el nivel del mar habrá aumentado al menos 15 centímetros y que la biodiversidad del sur de España se verá reducida. Las regiones más afectadas serán las situadas en la mitad oriental peninsular, cubriendo una amplia franja en torno al Mediterráneo. La tendencia es hacia una mediterraneización del norte peninsular y la aridización del sur. España es uno de los países que va a sufrir más los efectos del cambio climático. Los expertos prevén que haya más aridez, más sequía, menos precipitaciones. Ya ahora sabemos que parte del sur de España tiene las condiciones de temperatura que tenía Marruecos hace 25 años. Los bosques, las zonas más húmedas, las zonas más frescas de la península ibérica se parecerán más a lo que han sido las zonas menos frescas antes. Es necesario que el ser humano se movilice para cambiar su manera de habitar el planeta. El cambio climático es el mayor reto al que hemos de enfrentarnos. Gobiernos, científicos, empresas e individuos hemos de trabajar juntos para afrontar el problema. Habrá mayor virulencia de incendios, más olas de calor y fenómenos atmosféricos cada vez más extremos.
Y para conseguir solventarlos, tendremos que trabajar juntos, replanteándonos nuestro propio estilo de vida. El clima futuro es un reto de hoy. Ya en el siglo V a.C., Empédocles de Agrigento, filósofo y poeta griego, postuló que el agua, el aire, la tierra y el fuego son las 4 raíces que sostienen el equilibrio y la permanencia de los seres en el mundo. Este equilibrio está sometido a 2 fuerzas cósmicas, el amor que une y el odio que separa. Para Empédocles, la realidad es una esfera que contiene los 4 elementos y que al mezclarse dan lugar a la diversidad de la vida y a los cambios que ocurren en el mundo. Su teoría pretendía explicar el cambio, el equilibrio y a la vez la permanencia de los seres del mundo. Nada más adecuado para nuestros días, en que todo indica que estamos perdiendo ese equilibrio. Pero, ¿qué es esta alteración y en qué consiste el cambio climático? Es una alteración que procede de un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que el efecto más importante que tiene es un incremento de la temperatura media de la superficie terrestre. Una manta que le hemos puesto alrededor de la Tierra y que hace que el calor que viene del Sol se retenga. And that's primarily warming caused by release of greenhouse gases into the atmosphere. El problema es que estamos quemando tantos combustibles fósiles, estamos lanzando tanto CO2 y otros gases que llamamos de efecto invernadero a la atmósfera, que el planeta está absorbiendo demasiada energía y se está calentando. Existe un flujo de energía constante entre el espacio, la atmósfera terrestre y la superficie de la Tierra que hace posible mantener la temperatura en el planeta. La Tierra recibe radiación solar y, a su vez, emite energía hacia el espacio. Gran parte de esta energía es absorbida por los gases de la atmósfera. Esto es el efecto invernadero. Cuando el equilibrio se rompe en este fluido energético, la atmósfera retiene más calor y el planeta se calienta. En las últimas décadas, la temperatura terrestre ha aumentado en casi 1 grado debido al incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. Los primeros cambios comenzaron no en la Tierra, sino sobre ella, en la atmósfera. Una de las características fundamentales que permite la vida en la Tierra es que tiene una atmósfera que tiene una composición de gases que es capaz de retener el calor. Si no existiera atmósfera en el planeta Tierra, la temperatura promedio sería 30 grados por debajo de la actual, es decir, sería imposible habitar el planeta Tierra. Y esos gases son sobre todo el dióxido de carbono, pero son otros gases también como el metano, el óxido nitroso y compuestos sintéticos que no existían antes como los CFCs. Algunas soluciones potenciales están apareciendo, pero no serán eficaces a no ser que la sociedad modifique sus sistemas de consumo energético. En nuestro país el transporte representa aproximadamente el 50% del consumo energético final. España tendría que abordar muy rápidamente el problema de cómo controlar las emisiones procedentes del sector del transporte. Sería impensable en estos momentos nuestra forma de vida sin el petróleo. Esta materia prima que la Tierra sintetiza tarda 1 millón de años en sintetizar, nosotros lo estamos utilizando a raíz de 160.000 litros cada segundo que pasa. Algo no va bien. Un regalo que nos ha permitido llegar a donde estamos, lo estamos agotando a una velocidad excesiva, además con el problema añadido de la liberación de gases que tienen efecto invernadero y tienen un efecto sobre el cambio climático. Una de las soluciones es proporcionada por la propia atmósfera. La energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire puede ser convertida en energía a través de molinos de viento. España es el segundo productor de energía eólica de Europa, después de Alemania, y con unos niveles de producción cercanos a los de los Estados Unidos. Anualmente la energía eólica produce unos 36.000 gigavatios hora, un 10% de la producción eléctrica nacional. Si no tenemos gas, no tenemos petróleo y apenas tenemos carbón, tenemos que mirar hacia las energías que tenemos. Las energías que tenemos hoy son las que llamadas renovables, son las que proceden del viento, del sol, del agua. Los que hemos vivido la historia del desarrollo renovable en España en los últimos 10 años, hemos pasado de representar prácticamente cero a representar cerca del 20% del consumo eléctrico de España, ahora mismo, que los podemos estar produciendo con el viento y con el sol.
como hemos visto que este desarrollo ha sido posible en base a una visión, en base a un esfuerzo, y hemos conseguido una cuota que en el caso de lo que es el consumo eléctrico representa ya casi el 20%, pensamos que incrementando esos mismos esfuerzos seremos capaces de poder conseguir la cobertura de todas nuestras necesidades energéticas. Pero si la quema de combustibles fósiles continúa y la emisión de gases sigue aumentando, estos atraparán más calor y afectarán al clima de todo el planeta. El CO2 es el precio oculto que pagamos por nuestro bienestar. Solo con un cambio en los hábitos de consumo energético se podrá evitar que continúe el ritmo actual de emisión de gases y con ello el aumento de temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos. En verano de 2003 en toda Europa se vivió una catástrofe. Solo en España el Ministerio de Sanidad admitió 59 muertos por la ola de calor y 82 más por agravamiento de patologías previas a causa de las altas temperaturas. 35.000 personas fallecieron en toda Europa. Solo en Francia más de 14.000 murieron en pocas semanas. Hace 5 años, España y Europa entera estaba padeciendo una gran ola de calor que era totalmente inusitada en el clima que podíamos decir de toda la vida y que después, al hacer estudios, hemos comprobado que eventos de aquella naturaleza eran improbables, digamos, en el clima de toda la vida y que solo podíamos explicarlos si acudíamos a un clima al que nos estamos adentrando. Pero el cambio climático no afecta únicamente a los humanos. Desde la antigüedad, las aves han sido unos excelentes bioindicadores del estado de salud de la naturaleza. Su presencia refleja que el ecosistema está bien conservado, su desaparición todo lo contrario. Investigaciones a lo largo de los últimos años han comprobado que varias especies de aves han preferido no emigrar porque la variación climática registrada les compensa el no hacer el esfuerzo de ese largo viaje anual. El conocimiento generado a través de la investigación científica es una de las maneras más eficientes de luchar contra el cambio climático. Este conocimiento permitió la advertencia del fenómeno en la década de los 70 y motivó la búsqueda internacional de acciones para hacer frente a este problema. Si podemos cambiar las cosas es porque podemos manejarlas con conocimiento científico, con investigación, aplicando lo que sabemos a la solución de los problemas. Si negamos los problemas es como seguro que no lo vamos a arreglar. Desde 1994 en la estación de anillamiento de Manecorro, José Luis Arroyo, responsable del equipo de seguimiento de procesos naturales de la estación biológica de Doñana, realiza junto a un grupo de voluntarios un proyecto de anillamiento de aves paseriformes migratorias, con el objetivo de estudiar y tomar datos indicadores de posibles tendencias y cambios en las especies migrantes. Por ejemplo, el del papamosca cerrojillo, que tienen que migrar a mucha más distancia, pues esos cambios le están afectando a la hora de la reproducción, de tener un éxito reproductor superior, y la población de esas especies está bajando. De hecho, nosotros encontramos que desde los primeros años de captura hasta los últimos, esa es una de las especies que más ha variado, de hecho es de las que más ha descendido en el número de capturas. Si eso puede tener que ver con el cambio climático o no, habrá que verlo en una serie más larga de años y con otros parámetros y otros factores, pero puede indicar que por ahí puede haber algún tipo de cambio o de adaptación o de una poca adaptación a esos cambios. Desde el inicio del proyecto se han capturado unas 54.000 aves de 106 especies diferentes. Los 4.000 ejemplares, que son anillados en cada campaña, ofrecen una información preciosa para comprobar las modificaciones de los patrones migratorios. El marcaje que vamos a hacer con estas anillas, que son como si fueran un DNI del pájaro. Cada anilla, dependiendo del grosor que tenga la pata del ave, buscaremos un modelo de anilla diferente. En este caso le vamos a colocar las de este modelo, que serían la 2A216101. La vamos a colocar con estos alicates especiales que tienen unas muescas para cada grosor de anilla. Y este sería pues el DNI, digamos, que no se suele repetir, a no ser que sea de otro país. Esos datos luego, todos los datos que vamos a tomar aquí serán centralizados en la oficina de anillamiento que hay en Madrid y estarán a disposición de todas las personas que soliciten cualquier información sobre ello.
Desde el amanecer hasta el atardecer y durante 9 semanas, el grupo de voluntarios realiza el mismo proceso de anillado y clasificación con las más de 4.000 aves que son recogidas en cada campaña. En toda la geografía española son cientos los voluntarios medioambientales que participan en diferentes campañas de manera altruista y desinteresada, contribuyendo así a conocer el comportamiento de las aves en programas científicos de seguimiento de poblaciones animales. 81,5. El tarso. 20,5. Y por último, el peso. 31,0. Y con esto finaliza la toma de medidas que hacemos del ave. Los cambios climáticos nunca han sido algo extraño. La aceleración del incremento de temperaturas es lo que supone un riesgo para la vida tal y como la conocemos. Nos lleva a un territorio inexplorado en la historia de la humanidad en la Tierra. So if you're really, in a scientific way, trying to pick out the signal of an impact of climate change at the present day on people, it's not that straightforward to do. If you look at natural phenomena like ice caps, snowfall, animals who are trying to live along the rim of the ice, then you can begin to see a very clear impact, even now. Las regiones polares son especialmente importantes en un contexto de calentamiento global como el actual. La masa de hielo que ocupaba el océano glaciar ártico se está fundiendo a un ritmo vertiginoso. El año pasado se llegó a un mínimo histórico en la masa de hielo del Ártico, en el que se fundió en solo 2 meses la misma cantidad de hielo que se había fundido en los 15 años precedentes juntos. El hielo en la Tierra es uno de los medios donde el cambio climático se hace notar de manera más espectacular. A escala general en el planeta, la gran mayoría del hielo, más del 90% del hielo, está en la Antártida y del resto la gran mayoría en el Ártico, sobre todo en Groenlandia. Y ahí los cambios debidos al aumento de temperaturas en los últimos tiempos pues son mucho más importantes que en el resto del planeta. La península antártica es la zona del hemisferio sur que más se ha calentado en los últimos 50 años. Los científicos están observando un proceso de extinción generalizada de los glaciares patagónicos de montaña, del que solo escapan los grandes glaciares que se encuentran por encima de la línea de las nieves permanentes. En zonas de España con nieves permanentes como los Pirineos, los glaciares están desapareciendo a una velocidad inusitadamente alta. Los Pirineos tienen ahora 9 veces menos extensión de hielo que hace 115 años. Y en los últimos 25 años el retroceso del hielo en los Pirineos ha sido espectacular. Tanto que hoy en día pues, quedan solo 4 macizos pirenaicos con glaciares. El glaciar del Monte Perdido ha visto reducidos sus hielos en un 55,7%. Es un ejemplo de lo que está ocurriendo en los Pirineos estas últimas décadas. Especialmente su parte inferior es muy sensible al calentamiento, ya que son masas de hielo que están sometidas a un estrés muy grande. De seguir la situación actual, está condenado a desaparecer. Asimismo, los ibones pirenaicos también presentan importantes signos de cambio. Debido a ello, se están haciendo grandes esfuerzos de recuperación de estos hábitats. Lagos de alta montaña cuya arcilla, sedimentos y agua aportan datos muy valiosos acerca de los cambios climáticos ocurridos en los últimos 25.000 años. Esto mismo que ocurre en España ocurre en multitud de zonas del mundo y además se ven sus efectos ya en las poblaciones, porque los glaciares tienen la virtud de que dan agua durante el verano. Son los que permiten mantener los cursos de los ríos, son los que mantienen las fuentes, son los que mantienen el agua que mucha gente bebe. Todos estos cambios hacen que España sea una de las zonas del planeta que más se verán afectadas en cuanto al régimen hídrico por el cambio climático.
la variabilidad del calentamiento es relativamente baja, digamos, o sea, estamos hablando de 2 grados Celsius, pero ese cambio de 2 grados permanente provoca cambios mucho más intensos en todo lo que es los componentes del ciclo hidrológico. Precipitaciones, evapotranspiración, crecimiento del nivel del mar, etc. Cada vez gastamos más, es decir, que cada vez requerimos más agua. Eso apunta a que va a haber un déficit de agua y nos debería mover ya a ahorrar lo máximo posible. Es decir, que tenemos que intentar vivir consumiendo menos agua y desde luego evitar toda la que se pierde en conducciones, en cañerías. Hay que pensar que el agua no nos va a sobrar, va a ser siempre un recurso escaso. Quizá las infraestructuras que hemos construido durante los últimos 50 años para gestionar nuestros recursos hídricos no sean funcionales frente a este problema. Hemos construido muchos embalses para regular nuestros ríos, pero los embalses aumentan la evaporación del agua continental hacia la atmósfera y suponen en el fondo una pérdida neta de agua, no una ganancia. También los caudales que eventualmente llegan al océano se están viendo muy disminuidos y mermados, y esto supone una pérdida de fertilidad. El que el agua dulce llegue al océano es fundamental como parte del ciclo del agua. Las infraestructuras que hemos de generar para resolver nuestros problemas hídricos en el futuro son infraestructuras que tienen que tener periodos de vida y de amortización medidos en décadas, y no se pueden plantear para los problemas actuales, sino que se tienen que plantear teniendo en cuenta cuáles son los escenarios futuros de disponibilidad de recursos hídricos y de situación del medio ambiente en España en general. El 31,5% del territorio español está amenazado seriamente por la desertificación. Las zonas húmedas del norte de España sufrirán una gran pérdida de carbono orgánico por el aumento de la temperatura y de la sequía. Se verán especialmente afectadas las vertientes mediterránea, el Valle del Ebro y la cuenca del Guadalquivir. A no ser que comencemos a detener el cambio climático, en varias décadas el Ebro podría ser un río luchando por su propia existencia. Hay un cúmulo de factores que pueden incidir en que perdamos la fertilidad de un determinado territorio. Esa pérdida de capacidad productiva del sistema, eso es lo que en puridad es lo que llamamos desertificación. Bajo condiciones normales, las plantas y los árboles son nuestra primera línea de defensa contra los gases de efecto invernadero, absorbiendo CO2, convirtiéndolo en oxígeno y devolviéndolo a la atmósfera. La desertificación que está sufriendo el territorio español hace necesaria una actuación en todos los frentes. Los parques nacionales han puesto en funcionamiento programas educativos y de voluntariado para implicar a los propios ciudadanos en el cuidado y la reforestación de la naturaleza. Las actividades que estamos realizando en este momento están dentro del programa de voluntariado en parques nacionales. La filosofía del proyecto son la restauración forestal de ecosistemas degradados o que en su momento fueron deforestados intensamente, como fue en este caso. Entonces estamos intentando recuperar las masas de bosque. En cada parque nacional hemos hecho la misma cosa, que es recoger semillas dentro del propio parque nacional, ir a un vivero donde son cultivadas y están un periodo de tiempo mínimo 1 año hasta que esas semillas germinadas son plantones jóvenes de 1 o 2 sabias y se vuelven otra vez a reintroducir, generalmente y casi siempre en el caso de este parque nacional en cercados como este de exclusión, porque aquí la carga de ciervos jabalíes es muy intensa, con lo cual no prosperarían las plantaciones fuera de cercados. Para estudiar y conocer los fenómenos climáticos extremos que ya están sucediendo, la ciencia y la tecnología se dan la mano en programas de seguimiento y estudio de la biosfera, como el que funciona en la Estación Biológica de Doñana. En enero del 2005 se registraron temperaturas aquí en las proximidades del Océano Atlántico de menos 15 grados y tuvo unos efectos dramáticos sobre el matorral inmediatamente, donde se necrosaron y murieron gran variedad de especies que contribuyen, digamos, a esta comunidad tan diversa de matorral. En Doñana, por ejemplo, desde el año 2004 hemos empezado a hacer un seguimiento automatizado por el cual se van acumulando información sistemáticamente sobre todos los procesos de relevancia.
En el caso concreto de la estación ecofisiológica, la especie importante es la sabina. ¿Por qué la sabina? Porque la sabina es la especie predominante en las arenas estabilizadas de lo que se denomina el manto eólico de Doñana. En el caso de la sabina, al final puso de manifiesto una mortalidad y un daño en copa que ha sido posible cuantificar gracias a estas parcelas de seguimiento. De forma que ahora sabemos realmente desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista demográfico cuáles fueron los efectos de este evento extremo como consecuencia del cambio climático. Estos cambios de temperatura están obligando a poner en funcionamiento también medidas de adaptación, como ocurre con los viñedos que comienzan a plantarse en zonas cada vez más altas. La sequía y las altas temperaturas suponen un peligro para los territorios forestales y la población. En los últimos 50 años se han producido unos 400.000 incendios y según el informe del IPCC, en España habrá un aumento de incendios forestales como consecuencia del cambio climático. Hace 5 años el Parque Natural del Alto Tajo sufrió uno de los mayores incendios de las últimas décadas. A día de hoy, gracias al trabajo realizado por voluntarios, técnicos y científicos, los robles, los tejos y otras especies devastadas vuelven a brotar siguiendo un plan de regeneración forestal a largo plazo que ha transformado el espacio en un gran laboratorio de parcelas donde la vida renace a cada paso. Después de terminar los trabajos de extinción del incendio, durante las primeras semanas de agosto de 2005, todo el Servicio Provincial de Guadalajara nos pusimos a trabajar en el diseño de las actuaciones de restauración de toda la zona afectada. Durante esos días y todavía con los sentimientos a flor de piel por todas las cosas que habían sucedido y habían ocurrido a lo largo de este incendio, pues comenzamos a trabajar con toda nuestra energía en la retirada de todo el material vegetal y la madera que se vio afectada por este incendio. El incendio que ocurrió en Guadalajara fue un incendio que ocurrió en condiciones extremas. Las condiciones de peligro en el momento que arranca el incendio se situaban por encima de lo que llamamos el percentil 95 y en algunos casos el percentil 99. Es decir, si nos fuésemos a estudiar 100 años, 95 años hubiesen sido inferiores las condiciones a las que se estaban produciendo en ese momento y en algunos casos, si fuésemos a 100 y 99, serían de 100 años el año más drástico, más dramático que ocurrió el incendio. 5 años después, la naturaleza demuestra que, ayudada por el trabajo del hombre, es capaz de recuperarse y restablecer su ciclo ecológico. Pero la defensa contra el cambio climático también pasa por la observación y el análisis de los problemas en un contexto mundial. En muchos lugares del planeta, los científicos están estudiando sus efectos en los diferentes hábitats. Sierra Nevada forma parte, junto a otras 28 reservas de la biosfera, de un proyecto de seguimiento global auspiciado por la UNESCO. Su objetivo es evaluar las consecuencias del cambio global a través del seguimiento y estudio de procesos asociados al cambio climático. De esta manera, serán capaces de identificar con antelación los cambios en las especies y ecosistemas monitorizados y poder ofrecer estos resultados para mejorar la gestión de la biodiversidad a nivel internacional. Sierra Nevada, por su especial situación geográfica y por la diversidad de ambientes naturales y por las diferencias altitudinales que aparecen dentro del macizo montañoso, representa o constituye un observatorio ideal para el estudio de señales asociadas a los procesos de cambio climático. Las estaciones permiten conocer y evaluar la calidad de los ríos y lagunas, el permafrost, los flujos de carbono, las temperaturas y la variación de la flora y fauna de un lugar con grandes contrastes ecológicos. Pero no solo los científicos tienen algo que ver con el cambio climático. Son los propios ciudadanos los que con sus acciones marcarán la diferencia. Si el siglo XX puede ser denominado como el siglo de las guerras y la tecnología, el siglo XXI habrá de ser el siglo de la Tierra.
El Parque Nacional de Cabañeros fue declarado con los principales objetivos de conservar sus valores naturales, representativos de los bosques mediterráneos mejor conservados, y de sensibilizar a la población al respecto, ¿no? A los visitantes, a la protección del entorno y en general a todos los ciudadanos, ¿no? En el marco de estos objetivos se organizan distintos campos de voluntariado en colaboración con distintas asociaciones no gubernamentales. Hay dos partes que debería incluirse en cualquier proyecto de restauración forestal. Por una parte el mantenimiento y por otra parte la evaluación o seguimiento. De tal manera que podemos saber qué especies han funcionado mejor y en qué porcentaje. Este es un ejemplar de quejigo y vamos a hacer la medición de la altura y del crecimiento. Estamos dispuestos a hacer cosas porque los peores escenarios no se materializan. Estamos dispuestos verdaderamente a hacerlo. Y cada uno, con pequeños gestos, hasta los grandes gestos que corresponden adoptar a los distintos gobiernos en decisiones importantes que van a cambiar nuestra forma de vida, pues desde lo pequeño hasta lo más grande, solo ocurre si cada uno de nosotros estamos preocupados y concienciados. Is a problem that can only be tackled by the whole global population. Todos somos parte del problema ambiental del planeta, pero también somos parte de la solución. Pequeñas acciones llevadas a cabo por individuos o por colectivos de ciudadanos pueden parecer irrelevantes, pero combinadas pueden tener una influencia global. Todos estos colectivos, en mi opinión, son como el sistema inmunológico del planeta. Son la primera línea de defensa de la vida en la Tierra. En el año 2002, España vivió la mayor movilización ambiental de su historia. El vertido contaminante despertó una conciencia ecológica ciudadana sin precedentes en el país. El horror dio paso a la solidaridad. Más de 300.000 voluntarios contribuyeron directamente con sus manos a la limpieza de las playas y zonas afectadas. La catástrofe se transformó en un gran esfuerzo colectivo. Aquí foi de chapapote, estaba todo isto cubierto de chapapote. A altura del muelle se ve allí y después pues todos a limpiar. Gracias a los voluntarios que vinieron, si no, no sería más sacado de aquí de la isla de Ons. Tanto por dentro como por la parte de fuera. Aquí foi un mundo de Nuestro Señor. Ahora está ben, Ahora por aquí non hai... Alguno, en Liñeiros, en Cova de Bella, pero está no medio de las rocas, no, tampoco no afecta al marisco. Ni. Y eso poco a poco, pues, con la mar, se ha de ir limpiando, con los mal tiempos. Pues si no fuera la mar, no se limpiaría nunca, porque la mar bate mucho. 6 años después del vertido, las condiciones hidrodinámicas y la alta capacidad de regeneración de la costa gallega han contribuido a la recuperación de la zona. Los niveles de pesca anteriores a la catástrofe casi se han recobrado. Aún pasará tiempo para que todo vuelva a ser como era. Pero gracias al esfuerzo de muchos, la situación ambiental se ha normalizado. La globalización del problema ambiental es nueva para la sociedad, no es nueva para los naturalistas. Ya en el siglo XIX pues se buscaba la ley general de la naturaleza, ¿no? Ya se sabía que la Tierra era solo una y lo que hacías en unos lugares repercutía en otros. Ahora lo sabemos muchísimo mejor. La única manera de solucionar el problema a medio y largo plazo es recurriendo a energías renovables diferentes de las actuales. Es decir, que la economía de los combustibles fósiles toca su fin inevitablemente. La ecuación es renovables al máximo de sus posibilidades, pero también eficiencia, hacer más con menos y ahorro. ¿Qué ahorro significa? Una cuestión que sociológicamente es muy importante. Preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por tener un medio ambiente mejor, por combatir el cambio climático. Conviene utilizar los recursos propios y en este sentido las renovables es el único recurso propio que tiene nuestro país, hace que todas las fuentes renovables, pero especialmente la eólica y sobre todo la solar, sean las que, en mi opinión, tienen un futuro más brillante por delante. Es posible suministrar
la totalidad de las necesidades energéticas del planeta utilizando las fuentes de energía renovable como concepto de futuro y como vector de futuro. Tenemos que utilizar la bolsa económica de los que estamos emitiendo más de lo que debemos, que lo tenemos que pagar y lo tenemos que transformar en apoyo a la inversión en nuevas tecnologías en aquellos países que necesitan más energía de la que tienen. Se trata de que en la nueva generación en la que el petróleo nos ha dado un salto de elevación de la calidad de vida, seamos capaces de que ese nivel tecnológico y ese nivel en el que hemos conseguido en las últimas décadas lo apliquemos en las energías renovables para mantener un modelo de vida que a su vez probablemente sea algo más razonable, algo más moderado que el que hemos mantenido ahora en cuanto a crecimiento de consumo energético, pero mantengamos un modelo de vida que sea con todo lo positivo del modelo actual, extendiéndolo lo más posible a toda la parte de la humanidad que aspira a tener ese modelo actual de desarrollo y utilizando la inteligencia del hombre y la tecnología para que las energías renovables vuelvan a ser la energía fundamental que mueva ese desarrollo como lo fue siempre en la historia del planeta. Hay mucho trabajo por desarrollar y, de hecho, la investigación y el desarrollo en esta cuestión es clave. Según el estudio de cambio climático en España, las aguas del mar están experimentando una subida de temperaturas y un crecimiento de entre 2 y 3 milímetros por año en el norte de la península y un poco menos en el Mediterráneo. Para el año 2050, en la cornisa gallega y norte de Canarias, la cota de inundación será de 35 centímetros y en el litoral mediterráneo de 20 centímetros. Panel, this particular chapter, focuses on the documented changes in the oceans. Changes that have been documented were, first of all, warming on the upper parts of the oceans, although smaller than the warming than we have in the atmosphere. That was the first one. The second one is the sea level is, on average, going up, and the identification of change in oceanic acidity as a potential important problem. Según las previsiones del IPCC, la subida del nivel del mar podría ser especialmente dramática en las zonas costeras habitadas. Si el nivel del agua del mar sigue subiendo, como prevén los modelos científicos, muchas zonas costeras desaparecerán, por ejemplo el delta del Ebro, zonas de la costa de Doñana, muchas playas, y no hay manera de frenar el avance del mar. Barreras artificiales a esa escala no son efectivas. La única solución es la prevención. Hay que reducir las emisiones ahora. Accelerated warming, accelerated melting, very large icebergs being discharged into the sea. It looks as though we don't understand sea level rise as well as we thought we did, and it may happen a lot faster than we had considered it would do. Doñana es un lugar donde pueden ocurrir cambios importantes. Por ejemplo, se espera una subida del nivel del mar. El equilibrio que hay en Doñana entre agua salada, marina y agua dulce de ríos es muy frágil. Cabe prever que el mar va a invadir las zonas bajas de Doñana. Van a volverse unas marismas más de marea, más saladas en relación a las húmedas. Al mismo tiempo puede haber una pérdida de especies que requieren más humedad, van a cambiar los patrones migratorios, es un lugar donde probablemente vamos a ser testigos de la llegada de muchas especies foráneas que preferiríamos que no vinieran. Pero el cambio climático no solo aumenta el nivel de los océanos, sino que también puede modificar su temperatura y a algunos seres vivos que los pueblan. Los océanos son los mayores absorbedores de CO2, aparte de la atmósfera. El Mediterráneo es el mar más explotado del planeta y ha sido explotado desde la antigüedad. Los grandes animales, como las focas, los grandes tiburones, han prácticamente desaparecido del Mediterráneo y nuestro mar se está llenando de medusas y de algas invasoras. El futuro no es muy halagüeño, pero podemos mejorar el estado de salud de nuestro mar si reducimos la presión pesquera, la contaminación y creamos muchas reservas marinas donde la vida marina pueda recuperarse. En el Mediterráneo, uno de los marcadores del cambio climático son las praderas de posidonias. Recientemente han comenzado a desaparecer.
Las posidonias tienen un papel muy importante en el ecosistema mediterráneo, no solamente como hábitat para peces, como fuente de oxígeno para el ecosistema, como sumideros de dióxido de carbono, que son los sumideros más importantes del Mediterráneo, sino que también las propias hojas de la planta, cuando llegan a la playa en el otoño, tienen un papel importante porque protegen la playa frente a los temporales y además alimentan a la playa de materiales. Y desde hace unos 20 años en muchas playas se ha instaurado o instalado la política de gestionar estas playas retirando estas masas de, entre comillas, algas, porque no son algas, son plantas superiores, para que la playa tenga un aspecto más limpio. Pero en realidad lo que se está haciendo es retirando la fuente de alimento de la playa y por lo tanto potenciando de forma muy importante el proceso de erosión que las playas están sufriendo por el cambio climático. Pero no solo la protección de la flora y fauna mediterráneas es fundamental para atenuar el impacto del cambio climático. El crecimiento insostenible de la construcción está contribuyendo a que el litoral mediterráneo pierda su proverbial riqueza. El modelo urbanístico, sobre todo centrado en las costas, ha significado unos impactos biogeofísicos fortísimos de ocupación de territorio a veces frágil, porque no podemos olvidar una cosa: cuando se cementa el suelo queda como sellado. Sellar el suelo significa un impacto fortísimo sobre los ecosistemas y los propios hábitats y el funcionamiento de esa zona. It is patently obvious that if you are in an area where sea level rise is a threat, because in addition to climate change you have, for example, land going downwards, you shouldn't build anymore. You should move away. Indeed, that would cause financial problems in the short term for people that already have properties, but it is up to the governments to plan in a way which is going to be sustainable for the next 50, 60 or 70 years. The alternative, of course, is to develop coastal protection mechanisms. Pero también hay lugar para la esperanza. Una generación está comenzando a cambiar lo que muchas otras han dejado de lado. Empezamos con el bosque y después ya ayudamos a los buzos que están en el mar para sacar las bolsas que traigan de cristales, hierro y las baterías y los plásticos separados cada uno en su bolsa, que las pondremos. Los organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizan campañas de participación colectiva con acciones para mejorar el entorno. Una de ellas es Clean Up the World, que moviliza a los ciudadanos para que limpien, reparen y conserven el medio ambiente. Desde su puesta en marcha en 1993, ha movilizado anualmente unos 35 millones de voluntarios en 120 países diferentes. La línea de boyas amarilla, no os preocupéis que la lancha Protección Civil está justo allí, estará vigilando que no venga ningún barco ni nada. Lo interesante es que saquéis cosas grandes, o sea, si veis algo muy grande... Aquí vais a encontrar botellas, plásticos, os vais metiendo en las bolsas de rejillas que os hemos dado. Y tened cuidado porque llega un momento que va pesando y tenéis que echar desde aquí. No dejéis la bolsa porque si no os apoyaréis. Si hubiera algún problema, anulamos la limpieza, salimos.
La única manera de actuar ante las crisis es creer que se pueden arreglar, porque si no te abandonas al derrotismo. Si sabes que el Titanic se va a hundir, hagas lo que hagas, pues comparto que lo mejor es escuchar cómo toca la orquesta, bailar y beberte el último champán que quede, ¿no? Porque aquello no tiene arreglo. Nosotros creo que tenemos la obligación todos de tener ese optimismo de la voluntad que nos haga trabajar para que nuestro Titanic no se hunda, ¿no? If we act, we can protect society and we can avoid having large damages in the future. Tenemos que ser enormemente eficientes, rigurosos en nuestro consumo de energía. It's not difficult to find the answer. The answer is you have to reduce your greenhouse gas emissions. The difficulty is in how you do that. Motivating people to recognize that they have a responsibility not only to the future health of the planet. Y ahora hace falta un liderazgo en cuanto a decir, estas son las soluciones, apliquémoslas. El cambio climático es un asunto de ayer, no de mañana. Conectar mucho más con toda la ciudadanía, informar mucho más. Tenemos que ponernos a dieta energética. Tenemos que de alguna manera modificar los hábitos de consumo para ahorrar y ser mucho más eficiente. Ser más eficiente significa hacer lo mismo con menos. Todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Tener una buena información fiable, unas buenas redes de observación y que sepamos de verdad lo que está ocurriendo y tener modelos de lo que puede ocurrir. Todos tenemos muchas responsabilidades y una fundamental que tenemos es la de ser padres, ser abuelos también, y eso supone una responsabilidad frente a nuestras generaciones futuras que tenemos que ejercer. Vivimos en un planeta pequeño, en una barca que es la barca de todos, eso que se dijo la primera vez que vimos la Tierra desde el espacio, y es nuestro único hogar. Tardaremos bastante tiempo en tener otros, quizá los tengamos en el espacio, pero mientras solo tengamos este, es muy pequeño y cualquier cosa que hagamos en una esquina repercute en toda nuestra casa. En la nave espacial Tierra no hay pasajeros, todos somos tripulación. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes. La temperatura de la Tierra aumenta. El nivel de los mares sube. Mayor frecuencia de incendios. Patrones migratorios que cambian. Riesgo de desertificación. Huellas de un cambio que podría estar sucediendo demasiado rápido.
El panel intergubernamental de cambio climático de la ONU lo confirma. El cambio climático es una realidad. Más de 2.500 científicos de todo el mundo están de acuerdo en que las consecuencias son ya evidentes. Vivimos en un mundo más caliente en casi 1 grado. El cambio existe y es humano. Esto lo hemos creado nosotros. Que no le quede duda a nadie. No es posible entender lo que está pasando si no hacemos intervenir al hombre. Es el hombre quien lo ha creado y, por tanto, es el hombre quien lo tiene que modificar. Nunca en la historia, desde que hay hombres en la Tierra, ha habido cambios tan profundos. Ha aparecido una especie, que es la especie humana, que es capaz de modificar las condiciones climáticas en nuestro planeta, y eso es algo que no había ocurrido durante los 4.500 millones de años de recorrido del planeta Tierra. Estamos tocando algo de una escala muy superior a la capacidad de comprensión humana, que es el movimiento de todo el planeta. Hay unos efectos de incertidumbre que todavía hacen que la acción sea más necesaria. Las previsiones afirman que en décadas gran parte de los glaciares podría desaparecer. Se estima que para 2050 el nivel del mar habrá aumentado al menos 15 centímetros y que la biodiversidad del sur de España se verá reducida. Las regiones más afectadas serán las situadas en la mitad oriental peninsular, cubriendo una amplia franja en torno al Mediterráneo. La tendencia es hacia una mediterraneización del norte peninsular y la aridización del sur. España es uno de los países que va a sufrir más los efectos del cambio climático. Los expertos prevén que haya más aridez, más sequía, menos precipitaciones. Ya ahora sabemos que parte del sur de España tiene las condiciones de temperatura que tenía Marruecos hace 25 años. Los bosques, las zonas más húmedas, las zonas más frescas de la península ibérica se parecerán más a lo que han sido las zonas menos frescas antes. Es necesario que el ser humano se movilice para cambiar su manera de habitar el planeta. El cambio climático es el mayor reto al que hemos de enfrentarnos. Gobiernos, científicos, empresas e individuos hemos de trabajar juntos para afrontar el problema. Habrá mayor virulencia de incendios, más olas de calor y fenómenos atmosféricos cada vez más extremos. Asistimos a un cambio mundial. Es una realidad inequívoca que tiene su origen en la actividad del hombre. Is the effect that human beings have on the atmosphere. Un problema cuyas consecuencias no sabemos predecir. Derivado sobre todo de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos quemando tantos combustibles fósiles. Esta es una situación grave, sobre todo para la humanidad. Something very significant is happening to the planet. What can we do now to avoid the impact of climate change? Es el precio que tenemos que pagar por el nivel de vida y la demografía que hemos alcanzado en el planeta. Las soluciones existen. Aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero hemos de actuar ahora. Hoy.